Muy buenos días a todos. Estamos a trabajar la tutoría número 4 que corresponde a la unidad número 3 y esta lleva por título pues, los obstáculos o el obstáculo epistemológico en la enseñanza de la matemática. Correspondiente a la cátedra didáctica específica de la matemática 2. Bueno, entonces los contenidos que se pretenden desarrollar en esta tutoría pues tenemos lo que son objetivos, una introducción, lo que es la evidencia de un obstáculo epistemológico, tenemos problemas de concepción euclidia, la definición de lo que es un obstáculo epistemológico y algunos tipos de obstáculos epistemológicos como son los conocimientos previos, el obstáculo verbal, el peligro de la explicación por la utilidad, el conocimiento general. Entonces, el objetivo general es el que tenemos ahí. Hay que hacer un análisis sobre el estudio de la didáctica de la matemática para el mejoramiento de la enseñanza del aprendizaje a partir de la aplicación del contexto didáctico que se puede establecer en el aula, así como algunas situaciones didácticas que se originan durante la clase. Objetivos específicos: siempre contribuir a mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar los resultados educativos en los estudiantes, impulsar la actualización didáctica y en general el desarrollo de satisfacción profesional de los profesores y profesoras y ayudar a mejorar el clima escolar y contribuir a que los alumnos y alumnas aumenten su motivación al estudio de las matemáticas. Entonces, tenemos lo que son los obstáculos epistemológicos, que la mayoría pues son descritos por este autor que tenemos ahí. Comenzamos con una pequeña introducción y comenzamos refiriéndonos un poco a lo que tenemos ahí, que es en qué consiste un obstáculo epistemológico. Entonces, tenemos que el error es posible en todo proceso de adquisición y consolidación de conocimientos. Bueno, el conocimiento humano es falible, es decir, unida a la capacidad que tiene el ser humano de conocer, siempre se encuentra presente la posibilidad de que conceptos y procedimientos deficientemente desarrollados, aún completamente equivocados, sean considerados como verdaderos. Así ha ocurrido en numerosas oportunidades a lo largo de la historia, aunque se ha tenido por verdades concepciones que luego fueron rechazadas por no explicar adecuadamente la realidad. Entonces, siempre en el proceso de adquirir conocimientos, siempre por naturaleza, hemos adquirido ciertos conocimientos que no son correctamente o no son veraces y los hemos adoptado como verdaderos, pero a medida transcurre el tiempo o aumenta nuestro conocimiento, nos damos cuenta de que estábamos equivocados en algunos conceptos o en algunos conocimientos que teníamos. Entonces, esos son los obstáculos epistemológicos, errores posibles que siempre se tienen en un proceso de adquisición o a la hora de consolidar un conocimiento. Entonces, Sócrates ya había afirmado que todos podemos errar en el camino de la búsqueda de la verdad y que es a través de la crítica racional y autocrítica que podemos examinar y corregir esos errores para recuperar el rumbo hacia el conocimiento genuino. Es decir, que esto es algo que ya se había descrito mucho tiempo atrás y pues ahora se sigue reafirmando, se sigue considerando, ¿no? El hecho de que siempre que vamos en búsqueda de la verdad, siempre podemos cometer errores, tendemos a errar como seres humanos, pero la crítica y la autocrítica pues son las que nos permite corregir esos errores que podemos cometer. Siempre durante los procesos de construcción de conceptos matemáticos, pues es importante estudiar lo que son errores recurrentes de los alumnos, ya que estos ayudan a detectar la presencia de cierto tipo de problemas cognitivos
que impiden una adecuada comprensión de tales conceptos. Bueno, básicamente en los últimos años se ha tornado la gran relevancia en el estudio de obstáculos epistemológicos. Estos se caracterizan lo que son procesos de producción de conocimientos en términos de errores rectificables en obstáculos superados. La noción de un obstáculo epistemológico pues se fue introducida por lo que es el autor que tenemos acá, que es Gaston Bachelard, en un libro que él escribió que se llama La formación del espíritu científico. En ese libro prácticamente refiere o hace referencia a la importancia del estudio de los errores y la ignorancia y la irreflexión que los estudiantes tienen en un periodo de conocimiento de una idea científica, es decir, los errores que siempre surgen y la falta, podríamos mencionarlo, de madurez que tienen los estudiantes para hacer una reflexión sobre los errores a la hora de construir un conocimiento científico. Este autor, Burchard, dice que la noción del obstáculo epistemológico emergió en los años 30 como herramienta en la polémica de la filosofía positiva de la ciencia. Este autor lo utilizó en sus argumentos contra la presunción positiva de que existe transacción continua del pensamiento común al pensamiento científico, es decir, que siempre se está haciendo una transferencia. Pero este autor descubrió que en esa transferencia siempre hay errores que se mantienen y que los consideramos como verdaderos. Entonces, este autor expresó que al volver sobre un pasado de errores, se encuentra la verdad en un verdadero estado de arrepentimiento intelectual. En efecto, se conoce en contra de su conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que el espíritu mismo obstaculiza a la espiritualización. Es decir, que solamente si nosotros volvemos sobre los errores que hemos cometido, entonces estudiando nuestros errores pasados es donde podemos encontrar un verdadero arrepentimiento, es decir, donde realmente me equivoqué, eso está mal, y llegar a un estado de corrección eh, de algunos errores, lo que hace de que me dé cuenta de que tengo ciertos conocimientos que los he adquirido, los he analizado de una manera errónea, y pues eso permitirá, si no hago ese análisis de que tengo conocimientos que los he comprendido mal o los he adquirido mal, entonces siempre sigo teniendo un obstáculo porque esos errores o esa comprensión la sigo aplicando y la sigo sosteniendo como algo que es verdad cuando en realidad no es cierto, entonces es equívoco. Entonces, la corrección de eso pues ayuda a mejorar o adquirir de una mejor manera un conocimiento y a trascender a la hora de adquirir un nuevo conocimiento que se está estudiando. Entonces, se considera por tanto que un obstáculo epistemológico es una concepción del conocimiento que resulta ser eficaz ante ciertas situaciones, pero que cuando es enfrentado a otro tipo de situaciones resulta ser inadecuado. Es decir, un obstáculo para ser considerado epistemológico es: yo tengo un concepto que en el momento me resultó eficaz para resolver una situación, pero cuando necesito trascender con ese concepto a aplicarlo a otra situación, pues parece ser que ya no logra solventarme aún que debo de aplicar ese concepto. Entonces, y es ahí donde me doy cuenta de que mi concepto que he adquirido está erróneo y que debo de actualizarlo, de ver en qué está erróneo, por qué lo he considerado verdad y o yo lo interpreté de alguna manera diferente. Entonces, podríamos
poner bueno, más adelante mencionamos un ejemplo claro sobre este tipo de error, pero es de alguna manera importante considerar aquellos tipos de problemas que en el momento de que yo lo aplico como lo aprendí, pues veo de que me funciona de una manera correcta, me resuelve los problemas en ese momento, pero cuando necesito trascender a otro problema y debo de aplicar el mismo conocimiento, pues al hacer el análisis me da una conclusión errónea, es decir, algo está fallando en el conocimiento y ese conocimiento se considera un obstáculo epistemológico porque yo lo adquirí como un conocimiento verdadero cuando en realidad no es verdadero, sino que a lo mejor tiene una falla de comprensión o lo he interpretado de una manera no adecuada. Entonces es importante hacer notar que un obstáculo epistemológico no es un error, sin embargo puede manifestar a partir de los errores recurrentes en los alumnos. No necesariamente es un error, a lo mejor es una mala interpretación de un concepto o de un contenido y me doy cuenta de que tiene mala interpretación cuando empiezo a ver los errores que están cometiendo los estudiantes en cuanto a la aplicación de ese concepto o de ese contenido. Entonces, tenemos que la transposición didáctica pues de las matemáticas de la noción de obstáculo epistemológico ha sido posible gracias a los trabajos de Brousseau, y quien en 1983 llevó a cabo una serie de investigaciones cuyo fin era, además de identificar los obstáculos epistemológicos conectados con las matemáticas que se enseñan en secundaria, trató de elaborar medios didácticos para que los alumnos pudieran superar dichos obstáculos. Es decir, que el estudio de Brousseau fue básicamente primero en descubrir cuáles eran esos obstáculos epistemológicos y crear una guía didáctica que ayudara a resolver o a superar esos obstáculos en estudiantes. Entonces, a raíz de eso, pues considera una lista de 3 aspectos muy importantes hacia donde deben de dirigirse las investigaciones sobre estos obstáculos en lo que es matemáticas. Y la lista pues menciona los siguientes 3 aspectos: que encontrar los errores recurrentes y mostrar que ellos se agrupan alrededor de concepciones. Esa es como una dirección hacia donde se debe indagar o se debe de investigar. También encontrar los obstáculos en la historia de la matemática, es decir, durante el pasar de los años, cuáles han sido esos obstáculos epistemológicos que se han mantenido y siguen perdurando y a lo mejor seguirán persistiendo. Luego, confrontar los obstáculos históricos con los obstáculos de aprendizaje y establecer su carácter epistemológico. Es decir, hacer una confrontación o hacer una comparación entre los obstáculos epistemológicos que se han tenido durante la historia y los que se han hecho a partir de un aprendizaje y establecer como una relación para tratar de hacer una corrección sobre esos obstáculos. Entonces, aparte de eso, este autor y otros autores más han dado grandes aportes al estudio de la noción de obstáculos epistemológicos. Dentro de ellos sobresale lo que es Anna Sherpinky, Cornu, que trabajaron sobre conceptos de límites, y recientemente algunos trabajos de un autor que es Alarcón, que hizo sus investigaciones sobre el concepto de recta tangente. Es decir, que es un concepto que es bastante antiguo, pero que a lo largo de la historia se han mantenido ciertos problemas o se siguen manteniendo ciertos obstáculos epistemológicos. Entonces, para poner un ejemplo sobre
un obstáculo, un obstáculo epistemológico, vamos a hacer un análisis sobre una experiencia de evidencia que se dio en cuanto al concepto de lo que es recta tangente a una curva en un punto dado. Entonces, este concepto de recta tangente a una curva en un punto dado, pues el primer contacto que los estudiantes tienen a este concepto de tangente en sus cursos de geometrías es a partir de la definición 3.2 del libro de elementos de Euclides. Esa definición dice que una recta es tangente a un círculo cuando lo toca y, y prolongada no la corta. De acuerdo con esta definición, la tangente del círculo puede tener una representación visual como la siguiente, es decir, la primera experiencia que los estudiantes tienen en cuanto al concepto de tangente es una línea que pasa por un punto del círculo. Entonces, donde solamente lo pasa tocando y no lo corta. Entonces, eso es una definición euclidia. Entonces, y los estudiantes lo que primero en lo que piensan es una representación como la circunferencia o el círculo que está ahí. Es decir, todos los conocimientos previos que nosotros tenemos es la recta tangente a una curva cerrada. Pero, según Wiener, este cuadro puede llevar al alumno a construir una imagen mental en el concepto de tangente en otros casos, como la siguiente figura, es decir, a partir de la ilustración de este círculo, de la línea tangente de este círculo, el estudiante en su mente siempre dibujará una línea que tiende a ser cerrada, como si fuese un círculo o una circunferencia, y pasar una línea por ahí. Es decir, debe de ser una curva que tiende a ser cerrada y por ahí se pasa la recta tangente. Es decir, cada vez que llego y le pregunto a un estudiante por una recta tangente, en su imagen tendrá la del círculo con la línea y a lo mejor dibujará una curva donde sobre ella pues está la recta tangente que pasa pero no la corta. Ahora, tenemos una segunda curva que esta se muestra a los alumnos y tenemos acá un punto P. Esta es una recta tangente a una curva abierta. Ahora, y ahí está la figura. A partir de esta ilustración, se les pide a los estudiantes que tracen la tangente por el punto señalado, es decir, primero les doy esta figura a los estudiantes, esta que aparece acá. Entonces, y está ahí el punto P, y yo les digo, bueno, quiero que tracen una tangente por el punto P. Y los estudiantes lo que van a hacer es lo siguiente. Esta figura que tiene un punto P, la transforman y tratan de dibujarla a tratar de hacer la ilustración de lo que es la circunferencia o la curva cerrada para buscar el punto de tangencia. ¿Por qué? Porque ellos lo relacionan como la línea que pasa por un círculo. Entonces, si se fijan, las respuestas que ellos dan es, tratan de cerrar la curva para después ubicar lo que es la tangente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aparentemente, lo que sucede es que los estudiantes tratan de forzar la figura que yo les he dado, eh, tratan de forzar la figura que yo les he dado en este sentido, tratando de llevarla a lo que es a la figura 2 que había mostrado anteriormente. Es decir, tratan de hacer la curva que va de alguna manera cerrada para que pase la línea tangente a ese punto sin cortarlo, porque esa es la definición euclidia que ellos interpretan. Entonces, eh, entonces se puede observar cómo los alumnos fuerzan la curva, buscando de nuevo como los de la figura, es decir, ellos están pensando en lo que es la definición euclidia. Entonces,
Algo similar va a ocurrir con la siguiente figura o con la siguiente curva. Tengo esta curva que es la figura 5, una recta tangente a una curva abierta, y tengo el punto P. Entonces vengo y nuevamente le digo a los estudiantes que tracen una recta tangente, y lo que intentan hacer pues son los siguientes resultados que aparecen en la figura 6. Tratan de ubicar eh, la recta tangente de tal manera que pase por la curva, pero solamente tocando. ¿Por qué? Porque esa sigue siendo la definición que ellos manejan de manera euclídea. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Volvemos a ver claramente que tratan de forzar la figura para tratar de ilustrar la recta tangente de forma euclídea, es decir, de manera que se vea como si lo estuviese haciendo en un círculo. Y tratan de hacer lo siguiente, es decir, esto, una curva que pase donde la tangente pasa por un punto solamente tocando. Eso es lo que ellos tratan de hacer. Entonces, de acuerdo al análisis que se hace con respecto a este problema de la recta tangente, pues podemos concluir podemos dar algunas conclusiones. En primer lugar, podemos observar que los alumnos, aunque su curso de cálculo han estudiado la recta tangente como el límite de una secante, siguen manteniendo presente la concepción euclidia, porque digamos que el análisis se hizo a estudiantes de educación media donde ya han cursado lo que son cursos de cálculo. Entonces recordemos que el límite es una recta secante, es decir, siempre es una recta tangente, pero que es tangente en un punto, pero que se considera secante porque puede cortar en algún otro punto de la función o de la curva. Pero a pesar de llevar un estudio sobre esto, ellos siguen haciendo mentalmente como que la recta va a tocar la curva solamente en un punto. Y aunque prolongue la línea, eso no va a cortar nuevamente la recta, cuando sabemos que eso no necesariamente es así. Yo considero la recta tangente en un punto, pero que posiblemente puede cortarlo cuando prolongue esa recta tangente, puede cortar en otros puntos más adelante de la gráfica. Esa es la primera observación. Luego la otra observación es que los alumnos, la concepción euclidia le funciona cuando trata de hallar la tangente a ciertas curvas, que es lo que mencionaba. El concepto que yo tengo, pues me funciona cuando estoy haciéndolo en una curva cerrada o en un círculo, pero cuando quiero trascender ese concepto a una curva abierta, pues como que ya no me pega. Entonces no, aparentemente pareciera que el error que tengo no es el concepto de tangente no está bien, entonces hay un error, aunque cuando lo aprendí pues me funcionaba de una manera, y ahí es exactamente donde está el error epistemológico. Entonces dice que trata de hallar la tangente a ciertas curvas, pero no da resultado cuando trata de hallar tangente a otros tipos de curvas, a que se saquen conclusiones erróneas, por ejemplo, al no aceptar tangentes por puntos de inflexión, o tratar de forzar una curva tratando de que pegue con lo que es el concepto de tangente de manera euclídea. Y también podemos ver que el mismo problema parece haberse dado en periodos de pleno desarrollo del concepto de tangente. El claro ejemplo es, a raíz de la historia se considera que Descartes, quien usó un método general para hallar la recta tangente, siempre seguía manteniendo que la recta tangente solamente era una línea que toca solamente un punto de una figura. Pues más adelante, pues con el desarrollo del concepto de límite, se vio que no es una recta tangente en un punto, pero que puede ser secante en la gráfica. Entonces, dice que a raíz de este concepto que Descartes mantenía
le impidió aceptar las tangentes por los puntos de inflexión, que en realidad existen, las rectas tangentes en un punto de inflexión. Entonces, a continuación se transcriben partes de algunas entrevistas y se hace un análisis de las manifestaciones de los alumnos. A un alumno se le pide que trace en un papel 5 curvas. Luego se le indica que ubique en cada una de ellas un punto y que por cada uno de los puntos trace una tangente a cada curva. Y vemos que el alumno hace los siguientes trazos. Dibuja una curva y se le pide que a cada curva le ponga un punto y que trace una tangente en cada punto, y sigue teniendo o sigue pensando siempre en el concepto de, de lo que es una tangente de forma euclidia, es decir, como si estuviéramos en una circunferencia, una curva cerrada. Entonces, para mostrar que la concepción euclidia, es decir, la manera de coincidir con la definición de recta tangente de manera euclidia, se convierte en un obstáculo que nos impide hallar la tangente a ciertas curvas, pues mostramos la siguiente curva. Tenemos una curva y tenemos ahí el punto P de la curva. Esta es una recta tangente a curvas abiertas con un punto de inflexión. Recordemos que los puntos de inflexión son aquellos en donde la función o la curva hace cambios de creciente a decreciente o viceversa. Entonces tenemos ahí el P, donde está lo que es el punto de inflexión. Luego, al ver ese resultado o al ver la gráfica, se le puede preguntar o se le pregunta a un estudiante o a los estudiantes que tracen una recta tangente exactamente en ese punto P, es decir, en ese punto de inflexión. Entonces, curiosamente, las respuestas de los estudiantes eran lo siguiente. Unos dirán que ahí no hay recta tangente, otros dirán que no, que por ahí no pasa, porque es un punto donde la concavidad de la curva cambia y que solamente en una sola donde no hay cambios de concavidad es donde hay rectas tangentes, porque siguen pensando en un círculo, y entonces que no tiene recta tangente. Entonces, decir, si les dibujo una gráfica de esta manera a los estudiantes y les pongo exactamente el punto P en el punto de inflexión, dirán que ahí no hay una recta tangente. ¿Por qué? Porque ellos siguen pensando en que donde está la concavidad es donde debo de trazar la recta tangente. Y en realidad en los puntos de inflexión siguen habiendo rectas tangentes. Entonces, a raíz de mostrar esta figura y tratar de que un estudiante ubique una recta tangente ahí, podemos ver que el alumno no acepta las rectas tangentes en puntos de inflexión. Entonces, este mismo hecho sigue sobreviviendo a través del desarrollo de concepto de tangente, y viene desde la historia de Descartes. Entonces, lo que significa es que de esta manera la concepción euclidia se ha convertido en un obstáculo que le impide a los alumnos hallar tangentes a algunas curvas por puntos estratégicos de estas. Entonces vemos que el concepto de recta tangente pues es un problema epistemológico, y así como este a lo mejor podríamos encontrar muchos problemas que los estudiantes lo han concebido como una verdad, pero se han quedado con esa verdad que a lo mejor se cumple solo para algunas condiciones. En realidad, la forma correcta sería decir que la recta tangente a una circunferencia o a una curva
que tiene una sola concavidad, pues es una línea que toca un punto pero no la corta. Pero para una curva cualquiera en general, pues una recta tangente es una línea que pasa por el punto y que al prolongarla posiblemente se vuelva secante dentro de la recta o de la gráfica a la cual esté ubicando eh, la recta tangente, o dicho de otra manera, que las rectas tangentes siempre pueden encontrarse en lo que es en los puntos de inflexión. Ahora, debido a con respecto a eso, pues ya podemos definir un poco sobre los errores epistemológicos y ver que el error no es solo el efecto de la ignorancia, de la duda o del azar, como lo suponían las teorías conductistas. Es decir, para la teoría conductista, el error pues siempre ocurría por la ignorancia, por la duda, por el azar. Pero a ver, ahora vemos que no solamente es a raíz de eso, sino que también el error es a consecuencia de conocimientos anteriores que se manifiestan falsos o que son eh, aplicados de manera errónea en ciertas situaciones, o no se trascendió con el contenido, con el concepto, con el conocimiento cuando ya se cambia de una situación a otra. Entonces, en este sentido, eh, la noción de error está muy relacionada con lo que es la noción de obstáculo epistemológico que desarrolló el autor Bachelor. Aparte de eso, se conoce afrontando un conocimiento anterior, destruyendo los conocimientos mal adquiridos o superando aquello que el espíritu mismo obstaculiza la espiritualización. Un obstáculo epistemológico se incrusta en el conocimiento no formulado. Costumbres intelectuales que fueron útiles y sanas pueden después de un tiempo obstaculizar la investigación. Es decir, se debe de tener cuidado a la hora de cómo explicar o cómo enseñar un concepto, porque en la manera en que yo la haga, pues podría ser que lo explique por facilidad. Entonces, pero debo de tener el cuidado de que ese concepto, a la hora de trascenderlo y aplicarlo a otro tipo de conocimiento, no se vuelva un obstáculo. Es decir, eh, porque muchas veces eh, los los obstáculos epistemológicos se forjan a raíz de cómo el profesor le explicó un concepto a un estudiante, sin tener en cuenta de que ese concepto lo adquirió de buena manera y pues a la hora de trascender durante el tiempo con la investigación de ese concepto, pues le va a generar un obstáculo. ¿Por qué? Porque no va a coincidir con lo que él considera verdad. Entonces, y tratar de corregir eso es bastante complicado porque para mí es una verdad y yo la voy a seguir defendiendo porque es una verdad y porque en su momento me funcionó para resolver ciertos tipos de problemas. Entonces, eh, quien estudió el obstáculo por primera vez fue Brousseau y lo hizo más profundamente. Él dijo que un obstáculo pues es una concepción que ha sido en principio eficiente para resolver algún tipo de problema, pero que éste falla cuando se aplica a otro. Es decir, viene al fin y al cabo a ser una barrera para un aprendizaje posterior. Entonces, según este autor, eh, la idea de obstáculo básicamente está relacionada con la idea de aprendizaje por adaptación, es decir, lo que mejor se adapte en el aula. Y muchas veces eso tiende a ser un problema a la hora de trascender con los conocimientos. Luego, eh, tenemos acá que este autor Durox establece una serie de condiciones que debe satisfacer un obstáculo para que sea considerado de tipo epistemológico. Entonces, la primera condición que este debe de
La primera condición que se debe de tener en cuenta es que un obstáculo es un conocimiento, una concepción y no es una dificultad o una falta de conocimiento. Es decir, una falta de conocimiento o una dificultad no se puede considerar como un error epistemológico. En realidad es un conocimiento o una concepción, pero que a la hora de aplicarla en otras condiciones no me da un resultado erróneo. Entonces, otra condición es que este conocimiento produce respuestas correctas en un determinado contexto que el alumno encuentra a menudo. Es decir, con frecuentemente el estudiante aplica ese concepto y le da respuestas, pero en algunas condiciones falla. Entonces, cuando se da ese tipo de condiciones, ese se considera un error epistemológico. Este conocimiento se manifiesta resistente a las contradicciones a las cuales se confronta y a la sistematización de un conocimiento mejor. Es decir, el concepto de recta tangente, como lo mencionamos, en el momento de verlo en una circunferencia, pues funciona de manera excelente, pero a la hora de mejorarlo y sistematizarlo a un mejor concepto, pues tiende a haber una confrontación. Entonces, cuando se da ese tipo de situaciones es considerado un error epistemológico. Y después de la toma de conciencia de su falta de precisión, este conocimiento continúa a manifestarse de manera intempestiva y obstinada. Entonces esas son algunas condiciones que debe de cumplir lo que es un obstáculo para ser considerado de manera epistemológica. También Brosiau dio algunas características que poseen lo que son los obstáculos y tiende a ser o a tener cierta similitud con los que mencionaba anterior de este autor Duro. Él menciona que un obstáculo es un conocimiento, no una falta de conocimiento, como lo mencionaba. El estudiante utiliza este conocimiento para producir respuestas adaptadas en un cierto contexto que encuentra con frecuencia. Es decir, lo aplica de manera constante y por lo tanto considera de que funciona bien y que es verdad y que no puede ser cambiado. Entonces, cuando se usa este conocimiento fuera de ese contexto, genera respuestas incorrectas. Entonces, una respuesta universal exigiría un punto de vista diferente. Entonces, es como que para un caso particular funciona de buena manera, pero a la hora de trascenderlo, pues como que ya no, ya no funciona. Ya no funciona ese concepto. Bien, entonces... Esas son algunas características de lo que son los obstáculos para ser considerados epistemológicos. Bien, luego tenemos algunos tipos de obstáculos epistemológicos. Dentro de ellos, pues, podemos mencionar que los niños y los jóvenes presentan limitaciones en el proceso de formación de conceptos científicos, y eso es algo que está a simple vista. Entonces, esto puede explicar a la luz de las propuestas de Gaston Bachelard en relación con los obstáculos epistemológicos que se presentan en el proceso de aprendizaje de las ciencias a nivel de estudiantes de enseñanza primaria. Entonces, de acuerdo con este autor, da 5 obstáculos principales. El primer obstáculo que él considera es que son los conocimientos previos. El segundo es el obstáculo verbal. Como tercero, el peligro de la explicación por la utilidad. Como cuarto, el conocimiento general. Como 5, el obstáculo
de animista. Entonces, veamos de qué trata entonces el conocimiento previo. Según este autor, pues, en la construcción de conceptos científicos, siempre el primer obstáculo es la experiencia básica o los conceptos previos que se tienen con respecto a la investigación o a la concepción de ciertos conceptos científicos, donde es decir que los individuos antes de iniciar cualquier estudio siempre tienen ya un concepto o un conjunto de ideas muy propias acerca del cómo y del por qué las cosas son como son. Es decir, todos, no existe nadie que a la hora de llegar a aprender un nuevo concepto no tenga una idea de lo que es. Siempre tienen ciertos conceptos o conocimientos o ideas de lo que para ellos son. Entonces eso genera un obstáculo, los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque, ah, porque por ejemplo, podríamos preguntarle a un estudiante o a un niño qué es un cambio de estado. Entonces, este responderá lo siguiente: es cuando el hielo se derrita y se convierte en agua. Entonces, ese es el conocimiento previo que él tiene. Que el cambio de estado es cuando el hielo se derrite y se convierte en agua. Pero, ¿en base a qué se dio esa respuesta? Este niño trasladó su experiencia de lo que ha observado en un trozo de hielo, pero no hace explícito el concepto, es decir, solo trasciende la idea de lo que tiene, pero no explica qué es un cambio de estado. Entonces, solo describe lo que interiorizó al hacer sus observaciones. Entonces, este conocimiento se considera se toma frágil o débil porque el niño no generaliza, sino que particulariza el concepto a un solo hecho. Es decir, no puede generalizar el hecho de que no necesariamente es cuando el hielo se derrite y se convierte en agua, porque no conoce en sí el concepto, sino que solo es lo que ha observado de, de forma práctica. Entonces, son muchos los ejemplos en donde se nota la influencia de la experiencia previa, que hace que las conceptualizaciones se den de manera errónea. Eh, Eso significa que también con los conocimientos previos, para algunos autores los consideran que son muy estables y que son resistentes al cambio. Es decir, cuando ya hay conocimientos previos bastante profundizados en un estudiante, son bastante estables y difíciles de cambiarlos, ya que de manera general estos tienden a ser compartidos por muchas personas de diferentes edades. Es decir, el concepto que este niño dio de lo que es un cambio de estado es la misma interpretación que dan muchas personas y de diferentes edades. Entonces eso se vuelve un concepto estable y muy difícil de cambiar. Y a lo mejor se ha dado por contextos culturales, por formación e incluso por concepción de, de algunos países. Entonces, eh, eso significa que cuando se ve afectado tanto por contextos como cultura, por formación, por países, regiones, por comunidades, entonces este tipo de concepción previa de conocimiento se puede considerar de manera individual por tres grupos. El primero es aquellas concepciones de conocimientos previos que se dan de manera espontánea, los conocimientos previos que se dan de manera inducidas y los que son de manera analógica, es decir, por el medio en el que se desarrolla un niño o una niña, ya sea por la parte cultural, como lo mencionaba, o por la formación que ha tenido, o por las concepciones que hay de diferentes países, se vuelven y los conocimientos previos se dan de esas tres maneras. Entonces, podemos describir lo que es una concepción espontánea. Entonces, una concepción espontánea, pues, estas se forman
simplemente por percepciones sensoriales que tienen los niños acerca del mundo que les rodea, es decir, lo que ellos observan del medio lo llevan y lo interiorizan. Y este, comúnmente es lo que les sucede durante la vida cotidiana. Entonces, algunos ejemplos sobre estas concepciones espontáneas es que al preguntarle a ciertos niños, por ejemplo, qué es el aire, él a raíz de la observación sensorial y de los hechos que le ocurren durante la vida cotidiana, entonces este tiende a responder, el aire es el viento que sopla. ¿Por qué? Porque es lo que él ha percibido y es lo que ve o lo que le sucede cotidianamente. Es frío y mueve las hojas de los árboles, puede responder otro, y etcétera, etcétera. Entonces esos son conocimientos previos de manera espontánea, o sea, espontáneamente los han adquirido a raíz de la percepción o de la vida cotidiana. También, si se le pregunta a un niño, pues, qué es el calor, ellos, pues, por la percepción, lo que han tenido es algo caliente que produce el sol, que es lo que han adquirido cotidianamente y que nos quema. Luego se le puede preguntar, por ejemplo, qué es el estado líquido y ellos responderán de manera espontánea, es todo lo que se puede tomar y cuando se pone en un trasto se mueve y se puede regar, etcétera, etcétera. Entonces, esos son eh, conocimientos previos que adquieren los estudiantes de manera espontánea, que al final de cuentas genera un obstáculo epistemológico. Luego, lo que mencionaba, pues, las tenemos ahora lo que son las creencias inducidas. Inducidas es porque han sido adquiridas por medio de donde se desarrollan. En este sentido dice que son creencias inducidas debido al proceso de socialización. Estas concepciones se originan en el entorno familiar, social y por la influencia de los medios de comunicación. Decir todo lo que nos influye a adquirir cierto conocimiento, cierto concepto, eso es de manera inducida. No ha sido de manera espontánea como la concepción anterior. Y tenemos algunos ejemplos por acá. Se le puede preguntar a un niño de 9 años qué es un animal salvaje o silvestre, este va a responder, son los leones, son los tigres que viven en África y que atacan por comerse a la gente y a otros animales. Entonces, esta respuesta realmente ha sido inducida, es decir, es lo que la sociedad, lo que la familia, los medios de comunicación le han inducido a adquirir ese concepto. Entonces, también en las concepciones inducidas se le, se le puede preguntar a un niño qué es un trabajo. De acuerdo a lo que a lo que ha sido influenciado o inducido por la sociedad y la familia, responderá, es lo que hacen las personas para ganarse la vida. Es decir, ni siquiera hace referencia al concepto físico, sino que solamente eh, responde lo que las personas dicen o comentan. Luego se le pregunta qué es fuerza y responde, pues, bueno, es lo que se necesita eh, es lo que se necesita para, perdón, para mover algo, un objeto, o para trasladar un lugar de un punto a otro punto. Entonces, básicamente todas las respuestas que dará un niño o una niña, pues son cuestiones que han sido aprendidas dentro de la familia o dentro de su comunidad. Entonces, pero que no generalizan, sino que simplemente lo comparan con algo que ellos conciben en ese punto.
Incluso se podría preguntarle a una a una persona de 9 años qué son los seres animados y este a lo mejor responderá son las personas que están contentas y felices. Entonces, esas son las concepciones inducidas, básicamente. Luego, tenemos lo que son concepciones analógicas. Entonces, estas concepciones se derivan de las comparaciones que se realizan con hechos de la vida cotidiana. Así, la comprensión del concepto se basa en la formación de analogías generadas por los por los propios alumnos en su entorno familiar o en la escuela. Por ejemplo, se le puede preguntar a un estudiante o un alumno de 8 años qué es movimiento, qué es el movimiento. Entonces, este responderá, pues, es como un trompo que da vueltas. Entonces aquí lo que hace es no definir lo que es el movimiento, sino que lo que hace es compararlo con el concepto que él considera. Entonces, esa es una concepción analógica, es decir, en lugar de darme una respuesta o un concepto, entonces lo que hace es compararlo con algo que esté relacionado a eso. Y debido a eso, pues tenemos algo otros ejemplos. Se le preguntó a otros niños de 8 años algunos conceptos y ellos respondieron: ¿qué es el estado gaseoso? Es como el aire, es como el aire, se ve como el humo, no tiene forma ni se puede tocar. Entonces, qué es lo que hay en su respuesta? No hay un concepto, sino que hay uh, una comparación entre algo que tiene que ver con el concepto. También se le pregunta qué es fuerza y pues su respuesta es como una energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y lo obtenemos cuando comemos los alimentos. Y es lo que nos permite correr, jugar, etc. Entonces, para ello, la fuerza no es un concepto, sino es algo que está, eh, que está relacionado con el concepto. Entonces, lo hacen de manera análoga. Entonces, también se les pregunta lo que es una evaporación y su respuesta es como cuando el agua que está en una cafetera se calienta y se transforma en humo y se eleva y se va para las nubes. Entonces, lo que hacen es compararlo con algo que esté relacionado al concepto, pero no manejan en sí el concepto. Entonces, como este tipo de cosas son las que aplican en su cotidianidad de manera constante, entonces para ellos ese concepto es cierto y lo vuelven estable porque como lo practican constantemente, entonces a la hora de cambiar ese concepto se vuelve un poco complicado y es ahí donde se genera lo que es el obstáculo epistemológico. Ahora bien, ¿cuál es el obstáculo verbal? Entonces, el obstáculo verbal pues es considerado como problemas con el léxico. Dice que este se presenta cuando mediante una sola palabra o una sola imagen se quiere explicar un concepto. Y tenemos dos ejemplos. Se le pregunta a alguien qué es una flor. Este de manera rápido contestará: es un adorno. Entonces, ¿qué sucede con esa respuesta? Pues una sola palabra pues hace referencia a la utilidad del vocablo, que es una parte en realidad una flor está definida como una planta que posee los órganos de la reproducción y que eh, genera lo que es el adorno. Entonces, ¿cuál es el problema del léxico? Que una sola palabra en realidad define todo un concepto. Entonces, a raíz de ese léxico, pues tiende a haber una dificultad. Entonces, y lo que hace el niño es dar una palabra generalizada de lo que es el concepto. Es decir, para él,
todo el concepto de que es una planta, que tiene unos órganos reproductores, que hace su función de la fotosíntesis, etcétera, etcétera, lo que hace es todo ese concepto lo relaciona con algo que lo considera que es un adorno, donde da una imagen generalizada de lo que es. Y luego tenemos ahí lo que es la otra pregunta, que es el fruto. Y su respuesta es, bueno, es comida, alimento. Entonces, ¿qué sucede? Aunque realmente todas las frutas no son comestibles, porque no lo son, él lo que hace es generalizar una imagen en donde, como la mayor cantidad de frutos que a lo mejor conoce son comestibles, entonces él lo que dice, que es un fruto, es comida, es alimento, lo trata de generalizar. Entonces, en ese sentido, el léxico pues se genera cuando con una sola palabra se trata de dar un concepto bastante amplio, pero que esa palabra tiene una representación única en ese sentido. Entonces, lo que sucede con este obstáculo es que una sola palabra designa varias utilidades y varios usos de en este caso, de una flor o de un fruto. Por ejemplo, eh, supónganse que le preguntamos a un niño qué es una enfermedad. Entonces, esta palabra pues ya no tiene una sola única representación, sino que ya tiene varias. Entonces, pero digamos que la respuesta de un niño podría ser, es un virus, es un dolor, es una fiebre. Entonces, da tres respuestas diferentes. ¿Qué sucede con eso? Lo que trata de hacer, bueno, en los ejemplos de lo que es una flor y es un fruto es porque la palabra tiene una sola representación, hay una sola imagen como la flor. Nosotros pensamos en un objeto, en este caso una planta. Cuando hablamos de un fruto, pues pensamos en uno en específico, tiene una imagen. Y pues el concepto es demasiado generalizado que se resume en una imagen. También el problema del léxico es cuando una palabra tiene varias representaciones, como por ejemplo la enfermedad. La enfermedad, pues, para él decir que es un virus, un dolor, una fiebre, está dando tres representaciones diferentes o tres respuestas diferentes. Pues realmente lo que sucede es que un virus puede producir fiebre, o un virus puede producir una enfermedad, pero no todas las enfermedades son producidas por virus. Entonces, eh, dar un concepto generalizado de lo que es una enfermedad diciendo un virus, un dolor o una fiebre, pues es una manera, sigue siendo un obstáculo porque solo está tratando de dar una representación, y en este caso se vuelve una representación más compleja porque para una enfermedad podemos hacer una imagen mental de varias cosas, pero no está definido correctamente como lo que en sí es una enfermedad. Entonces eso se vuelve un obstáculo verbal. Y luego tenemos lo que es el peligro de la explicación por la utilidad. Entonces el utilitarismo plantea una serie de problemas a la hora de definir lo que es un término, pues existe la tendencia de reducirlo y sintetizarlo de tal manera que se pretende explicar o definir un concepto solamente mediante la idea o utilidad o beneficio. Es decir, se trata de dar una respuesta a un concepto solamente de acuerdo a la utilidad que le doy o al beneficio que éste tiene. Y por eso se considera un problema o un obstáculo, porque es explicar algo en comparación a la utilidad que se le da. Y debido a esto tenemos algunos ejemplos. Al preguntarle a un niño qué entiende por electricidad, pues este contesta de acuerdo a la utilidad que le da.
Es una energía que nos sirve para producir luz y para poner a funcionar los aparatos electrodomésticos. Entonces, ¿qué sucede? No define el concepto, sino que solamente da la utilidad que tiene o los beneficios que tiene lo que es la electricidad. Y este es otro. Se genera un obstáculo a la hora de dar una definición en sí de lo que es electricidad. También, si preguntamos qué es una nube, pues responderán de acuerdo a la utilidad que tiene. Ellos, bueno, responden, está en el cielo y sirve para producir lluvia. Si se le pregunta qué son los dientes, pues ellos responden nuevamente la utilidad, diciendo son blancos, están en la boca y sirven para comer. Luego, tenemos ahí lo que es un brazo y dan la utilidad, ¿no? Es la que sirve para agarrar las cosas. Tenemos ahí lo que es luz. Y nuevamente la respuesta es la utilidad que tiene, sirve para poder ver en la oscuridad porque ilumina y es la que nos alumbra. Y por último, aire. Es un gas que no se ve, nos sirve para refrescarnos y para poder respirar. Entonces, este es otro tipo de obstáculo donde los niños o los estudiantes dan una explicación de la utilidad que tiene, pero no manejan en sí el concepto. Entonces, como son conceptos que siguen manejando durante su cotidianidad, entonces esos se vuelven estables y cuando ya necesitan estos conceptos ser aplicados en algo más relevante, tiende a haber un fallo. Entonces, y es ahí donde se genera un obstáculo. ¿Por qué? Porque mi concepto que yo manejo, con el que voy a adquirir, ya no me funciona o ya no me da un resultado falso. Por eso es que cuando a un niño se le pregunta, por ejemplo, qué es electricidad, y él da la función que tiene y se le da un concepto formal, entonces, y para aplicar el concepto en otro tipo de problema que ya no seas para hacer funcionar los aparatos electrodomésticos, entonces como que ya le da una respuesta errónea. Y es ahí donde se genera el obstáculo, porque no tiende a trascender el concepto que tiene, porque para él eso es una verdad permanente. Entonces, esos son algunos tipos de problemas. El otro tipo de obstáculos son los conocimientos generales. Entonces, dentro de esto, pues el conocimiento general dice que nada ha retardado más que el proceso del conocimiento científico que la falsa doctrina de lo general que ha reinado desde Aristóteles hasta Bacon, y que aún permanece para tantos espíritus como la doctrina fundamental del saber. Entonces, ¿por qué el conocimiento general? Al explicar mediante el uso de generalizaciones un concepto, se cae la mayoría de las veces en equivocaciones porque los conceptos se vuelven vagos e indefinidos, ya que se dan definiciones demasiado amplias para describir un hecho o un fenómeno, y se deja de lado el aspecto esencial, algunos detalles que son los que realmente permiten exponer con claridad y exactitud los caracteres que permitirán distinguir esos conceptos y conceptuarlos correctamente. Entonces, muchas veces el conocimiento general genera un problema cuando perdemos la esencia del concepto y lo damos demasiado general. Y tenemos algunos ejemplos. Al preguntarle a una niña de 9 años qué es un huracán, este responde: es cuando hace mucho viento y llueve mucho. Ocurren inundaciones que dañan las casas. Entonces, esta definición solo hace referencia a lo que la niña puede observar, el viento, la lluvia, pero no define el término haciendo referencia a que es un fenómeno atmosférico y las causas que lo originan quedan por fuera demasiados detalles. Es decir, a lo mejor a la hora de explicar lo que es un huracán se dio de manera generalizada o con un concepto demasiado general,
que quedaron fuera del concepto aquellas cosas básicas o importantes que lo definen, como el hecho de decir que es un fenómeno atmosférico y cuáles son las causas que lo originan, que en realidad deberían de ser los detalles o los puntos a hacer relevancia en el concepto de lo que es un huracán. Luego tenemos ahí otro ejemplo. Al preguntar qué es la flora, un niño de 9 años responde: es el conjunto de flores y árboles que están en la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en esta respuesta está excluyendo lo que son las hierbas, los arbustos y los helechos. Por lo tanto, la definición resulta ser demasiado incompleta y a lo mejor no es inexacta. ¿Por qué? Porque se está dando de manera muy general lo que es la respuesta y estamos olvidando algunos detalles que son importantes dentro de lo que es la definición. En este caso, como lo es la flora. La flora no solamente son el conjunto de flores y árboles, ¿no? Sino que ahí van también lo que son las hierbas, los arbustos, los helechos, dentro de esa definición. Entonces, esto es eh, algunos problemas cuando damos un concepto de manera muy generalizada. Otro, otro ejemplo podría ser cuando tratamos de dar lo que es la definición de lo que son herbívoros. Entonces, comúnmente de manera generalizada podríamos responder, o podría responder un niño, pues son los animales que se alimentan de hierba. Entonces, pero esa es una respuesta de manera general, porque al analizar ese concepto, esa respuesta, vemos que está enfocada únicamente hacia las hierbas y estamos dejando de lado los animales herbívoros, como por ejemplo la jirafa, que se alimenta de hojas que están en las copas de los árboles, un animal, los animales que se alimentan de raíces, o los animales que se alimentan de frutos y semillas, que también son herbívoros. Entonces, como que decir de manera general son aquellos que se alimentan de hierba, pues es una manera errónea y eso genera un obstáculo. ¿Por qué? Porque un niño al mostrarle una imagen de un animal comiendo hierba, es un herbívoro. Pero al mostrarle una imagen de un animal comiendo una fruta, una semilla, entonces para él ya no es un herbívoro. ¿Por qué? Porque el concepto se abordó de manera muy general. Entonces, eso sería lo que es el conocimiento general como un tipo de obstáculo epistemológico. Bueno, entonces, estas son algunas cosas muy importantes a considerar. Es decir, todos estos tipos de obstáculos epistemológicos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de enseñar un concepto matemático, que este concepto no interfiera a la hora de trascender a conceptos más, más amplios, como el concepto de recta tangente que mostramos al inicio. Entonces, eso significa que a la hora de explicar un concepto siempre debemos de tener cuidado de que mientras lo aplico funcione bien, pero si tengo que generalizarlo o aplicarlo en otras circunstancias también siga funcionando de manera correcta. Porque si no se volverá un obstáculo más adelante o con el pasar del tiempo eso se convertirá en un obstáculo para lo que es el estudiante. Bueno, entonces, para finalizar tenemos acá 3 preguntas para la tutoría, que son las que se muestran ahí. Pues la primera dice: ¿en qué consiste el obstáculo epistemológico? La segunda: exponga un ejemplo donde se evidencia un obstáculo epistemológico en educación matemática. Y tercero: explique en qué consiste cada uno de los diferentes obstáculos epistemológicos. Bueno, entonces esto es lo que se pretendía desarrollar para el día de ahora, pues, y pues saludos a todos.